Hola, ¿cómo les va? Bienvenido nuevamente a otra charla. En este caso vamos a hablar sobre evaluación hemodinámica por ecografía en el paciente crítico. Mi nombre es Leandro Seoane. Bien, ya hace 10 años sale este trabajo que es el protocolo RASH en el 2012, que habla sobre la evaluación ultrasonográfica rápida en el paciente en shock, en el paciente críticamente enfermo. Este protocolo RASH lo que evalúa es que en la primera etapa evaluamos la bomba, en la segunda etapa evaluamos el tanque, en la tercera etapa evaluamos las tuberías. Esto puede definir entonces con certeza cuál sería la causa de shock de nuestro paciente crítico. Entonces, para saber, ¿no?, especialmente en el paciente que está con shock hipovolémico, hay que pensar, entonces, la bomba. ¿Qué le pasa a la bomba? Y va a estar aumentada su contractilidad, ¿sí? La relación del BD-BI va a estar en general las dos disminuidas de tamaño en paciente hipovolémico. ¿Qué le pasa al tanque? Es decir, con la vena cava inferior va a estar deplesionada, puede quizás en examen EFAST haber líquido libre intraperitoneal, como también hemotórax. ¿Y cómo van a estar las tuberías? Bueno, en este caso, si es por un aneurisma de aorta abdominal, lo vamos a ver, al igual que la disección aórtica. Este sería el paciente en shock hipovolémico. En el segundo caso, que es el shock cardiogénico, ¿cómo se encuentra la bomba? ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber una disminución de la contractilidad, la relación BD-BI va a estar dilatadas ambas cavidades. ¿Qué le va a pasar al tanque? Bueno, la vena cava inferior y las yugulares va a estar bien distendidas. ¿Qué le va a pasar al pulmón, ¿no? El parénquima pulmonar? Vamos a ver un síndrome intersticial, es decir, líneas B o líneas en Rocket. Y bueno, puede quizás haber líquido libre, ¿no? O intraperitoneal, algo de ascitis. Y las tuberías en este caso van a estar normales en el paciente shock cardiogénico. En el shock obstructivo puede haber derrame pericárdico, puede haber aumento de la contractilidad. Si el paciente tiene dilatación, puede tener dilatación de las cavidades derechas. ¿Qué le pasa al tanque? El tanque puede tener la vena cava inferior y las yugulares bien distendidas. Si hay un neumotórax hipertensivo como shock obstructivo, puede haber ausencia de deslizamiento, es decir, del sliding pleural, ese camino de hormigas, ¿sí? Y las tuberías, si es que tuvo un tromboembolismo de pulmón, puede determinarse una trombosis venosa profunda. Este es el caso del shock obstructivo. Y en el shock distributivo, bueno, creo que puede haber un aumento de la contractilidad del ventrículo, la vena cava inferior está normal o deplesionada, puede haber líquido intraperitoneal y las tuberías en general están normales. Entonces, en resumen del protocolo RASH, de arriba para abajo vemos el corazón subsifoideo, cómo está la bomba, ¿sí? La contractilidad, las cavidades, cómo están las tuberías, es decir, la vena cava inferior, si hay líquido libre en el cuadrante derecho o en el cuadrante izquierdo, cómo está la aorta, si está disecada o aneurismática, ver si tiene líquido en Douglas y ver cómo están los vasos femorales si presentan trombosis venosa profunda. Entonces, en primer lugar, vamos ahora a hablar específicamente de cada una de las tres partes del protocolo RASH. Hablamos de la bomba, evaluación del estado cardíaco y función. La secuencia a seguir vemos si hay derrame pericárdico o taponamiento, y posteriormente vemos la función del ventrículo izquierdo, tamaño, cavidades y su motilidad, la fracción de acortamiento, lo de eyección, desplazamiento de la valva anterior de la valva mitral respecto al tabique entreventricular, que es el E-point, las dimensiones del ventrículo derecho en comparación al ventrículo izquierdo para determinar si hay sobrecarga. Entonces podemos evaluar la ventana paraesternal en eje largo o en eje corto, es decir, desde acá,
la ventana subsifoidea, a nivel acá, como dice la letra B, y después la ventana apical, 4 cámaras, la C. Entonces, de la ventana paraesternal podemos tener un eje largo, que esto es lo que visualizamos, o un eje corto, donde acá cortamos en transversal el ventrículo izquierdo y algo ventrículo derecho. Después la ventana subsifoidea, que esa ya es conocida por ustedes, donde vemos invertido el hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y apical o 4 cámaras, vemos muy bien el ventrículo izquierdo, derecho y ambas aurículas. En la ventana subsifoidea hay que colocar el traductor bien paralelo a la panza del paciente y de ahí tenemos que apuntar hacia el hombro izquierdo. Entonces vamos a ver prácticamente esta imagen. Algo de hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La ventana paraesternal nos ponemos en tercer o cuarto espacio paraesternal izquierdo y podemos apuntar hacia la cadera izquierda, donde vamos a ver el paraesternal eje largo, donde vemos un poquito de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no?, en su eje largo, la válvula aórtica y el tracto de salida y la aurícula izquierda. Y si corremos 90 grados el traductor, vamos a ver entonces un corte transversal de la punta del ventrículo con algo del ventrículo izquierdo con algo del ventrículo derecho. El eje paraesternal largo, como les decía, se coloca el traductor en tercer cuarto espacio intercostal, orientado al eje del corazón, ¿no?, desde el hombro derecho hasta la punta del corazón. Entonces tenemos que observar parte, acá como vemos, del ventrículo derecho, que sería este, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida de la aorta. ¿Cómo evalúo la dinámica del ventrículo? Bueno, podemos evaluarla con fracción de acortamiento a partir del modo M en eje paraesternal largo. Es la relación porcentual entre el diámetro telediastólico y el telesistólico del ventrículo izquierdo. El caliper entre el borde de la mitral y los músculos papilares. La fracción de eyección, ya bueno, es un parámetro obtenido a partir de una relación entre los volúmenes telediastólicos y los telesistólicos. Acuérdense que lo normal es mayor a un 50%. En este caso vamos a visualizar el paraesternal eje largo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta, algo de aurícula izquierda. En este caso podemos medir los volúmenes, ¿sí?, con una fracción de acortamiento, pasando por arriba de la mitral. En este caso estamos viendo cómo se cierra la válvula aórtica, abierta y cerrada. En este caso ahora ya estamos en un eje paraesternal corto, rotamos 90 grados y vemos como una dona con el dulce arriba. Entonces también podemos sacar una fracción de acortamiento, donde esto es el diámetro telediastólico y este el telesistólico. De esa forma sacamos una fracción de acortamiento. Bien, una fracción de acortamiento pasando con un eje paraesternal largo, pasamos el caliper por delante de la válvula mitral y vemos el diámetro telediastólico y el diámetro telesistólico. Entonces dividimos ese diámetro diastólico menos el sistólico, dividido el diastólico, multiplicamos por 100 y nos da entonces la fracción de acortamiento. Normal, más del 30, cuando es del 20 al 30 hay un deterioro leve, de un 10 al 20 un deterioro moderado y un menos de 10 un deterioro severo. Bueno, aquí en este caso se intenta sacar, hay un eje paraesternal largo y este es el eje mayor del ventrículo izquierdo y acá con el caliper se está pasando para sacar la fracción de acortamiento. El tema es que el caliper está acá mal pasado, está mal posicionado, porque el caliper tendría que pasar así, en 90 grados, con respecto al eje mayor del ventrículo izquierdo. Entonces de esa manera va a estar bien dimensionado la fracción de acortamiento.
¿Cómo evalúo la dinámica del ventrículo? Si las dos caras ventriculares se tocan o se acercan mucho, estamos frente a una hiperdinamia con una fracción de eyección mayor al 60%. Si estas dos caras ventriculares se mueven muy poco hacia el centro, estamos hablando de una hipodinamia con una fracción de eyección menor al 30%. Entonces, ¿qué pasa entre el 30 y el 60%? Ahí está difícil evaluar cuál es la dinámica del ventrículo izquierdo. En este caso tenemos un corte paraesternal largo, donde acá está el eje del ventrículo, y pasamos el caliper por delante de la mitral y vemos esto, que es el modo M, donde este es el diámetro diastólico y este es el diámetro sistólico. ¿Sí? Entonces, como ven, las paredes ventriculares a nivel sístole se tocan unas con otras. Esto es lo que se llama el signo del beso. Entonces, la vista subsifoidea del corazón es muy importante porque es útil para ver la dinámica del ventrículo, hiper o hipodinámico, de forma cualitativa, para ver si hay derrame pericárdico y para ver el tamaño de las cavidades, tanto derechas como izquierdas. En este caso vemos un claro ejemplo de una vista subsifoidea, donde acá se encuentra el ventrículo izquierdo y acá se encuentra el ventrículo derecho. Entonces, la pregunta acá es, ¿el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, es igual a 0,6? A 1, como es la relación? Miremos esta imagen, donde el ventrículo derecho es el que vemos de este lado, donde esta es la relación, la distancia ventricular derecha, y esta es la relación de ventricular izquierda. Por lo tanto, la relación en este caso está invertida. El ventrículo derecho tiene un diámetro mucho mayor que el ventrículo izquierdo. Cuando hacemos una tomografía computada con contraste, lo que vemos es que hay un trombo cabalgando en el tronco de la pulmonar derecha, como vemos aquí, en este corte longitudinal, y también otros trombos en la división de la pulmonar izquierda, como se ve acá con defectos de relleno. Aquí también en este corte axial. Por lo tanto, el diámetro aumentado del ventrículo derecho se debía a un trombo pulmonar masivo, bilateral. ¿Cómo está la relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo? En este caso, fíjense cómo este es el ventrículo derecho, aparentemente está más grande que el ventrículo izquierdo. En la otra ecografía, los dos son vistas a nivel apical, 4 cámaras, como el ventrículo derecho también es más grande que el ventrículo izquierdo. Y hay algo para ver que es lo que se llama el signo de McOwen's, donde hay una hipercontractilidad a nivel de la punta comparado con el resto, y esto tiene una alta sensibilidad de tromboembolismo pulmonar. Bueno, fíjese entonces cómo aquí 4 cámaras, un ventrículo izquierdo que está normal, donde si pasamos una línea media por el VI vemos como todo se acerca hacia esa línea media imaginaria y el ventrículo derecho acompaña el septum. Esto está totalmente normal. Veamos ahora un paciente en shock cardiogénico. Fíjense cómo hay una hipocontractilidad global y es más, el septum aquí está disquinético. En vez de tener que irse en la sístole hacia adentro, en la sístole se va hacia afuera. Este paciente tiene un severo deterioro de la función ventricular.
Bueno, acá estamos en una vista subsifoidea y estamos viendo entonces el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿sí? Y por fuera tiene un derrame pericárdico significativo, por lo que parece que está provocando compresión de la cara del ventrículo, la cara libre del ventrículo derecho. Probablemente entonces ya tiene un taponamiento ecocardiográfico. Pasamos a la etapa 2, que es el tanque, es el estado de llenado vascular y de la volemia efectiva. Se utilizan varias ventanas y se combinan distintos protocolos. Entonces, evaluamos el llenado del tanque con el índice de colapso de la vena cava inferior, con la evaluación de las venas yugulares, y buscamos también pérdidas del tanque, como en un politraumatismo por hemoperitoneo, hemotórax, o pacientes no trauma donde tienen derrame pleural o ascitis. Y también el compromiso del tanque, es decir, un neumotórax a tensión va a generar desplazamiento mediastinal, por lo cual la sangre no va a llegar por la cava inferior y la cava superior a cavidades derechas. Entonces, para evaluar aquí tenemos la ventana, como dijimos, subsifoidea. Después tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, siempre después terminamos en pelvis, y a lo último, sobre todo en el trauma, tenemos que ver los vértices pulmonares. Parámetros hemodinámicos. Tenemos dos, que son los estáticos, indica si las presiones de llenado son altas o bajas, como la medición de la presión venosa central, la presión pulmonar o de enclavamiento. Y después tenemos los parámetros dinámicos, donde no reflejan una presión determinada, pero brindan información sobre el comportamiento del corazón ante una variación de la precarga. Entonces, cuando el diafragma desciende, la presión intratorácica se hace negativa y entra el aire, como también entra la sangre sobre la cava inferior y la cava superior. Cuando se exhala, sale el aire y la vena cava inferior y la vena cava superior se dilatan porque el flujo sanguíneo disminuye en esta circunstancia. Entonces tenemos en la ventilación espontánea, en la inspiración, la vena cava inferior disminuye de tamaño, en la expiración la cava inferior aumenta el tamaño, y cuando el paciente está ventilado es lo inverso. En la inspiración aumenta la vena cava y en la expiración disminuye. Como vemos aquí entonces, en un corte transversal vemos la aorta y acá la vena cava inferior, y en un corte longitudinal hay que utilizar la ventana subsifoidea y utilizando la ventana hepática para ver muy bien la vena cava inferior en su tramo longitudinal. Entonces, para saber cómo está la volemia de nuestro paciente, lo que hacemos es determinar la variabilidad de la vena cava. En general se mide a 2 centímetros por lo menos de la unión de la vena cava inferior sobre la aurícula derecha, utilizando, como les decía, la ventana hepática, y de esa forma vemos muy bien con el modo M, diámetro máximo en expiración, diámetro mínimo en inspiración. De ahí viene lo que se llama el índice de colapso, que se calcula con respiración espontánea. Diámetro máximo menos el mínimo dividido el máximo por 100 y nos da un valor. Entonces, cuando el índice de colapso es mayor al 50, la presión de la aurícula derecha es menor de 10 milímetros de mercurio. Cuando el índice de colapso es menor de 50%, la presión de la aurícula derecha es mayor a 10 milímetros de mercurio. Esto ya está muy bien determinado hace mucho tiempo, como en esta publicación del American Journal del 1990, por Kirchner et al.
Acá tenemos entonces un paciente en shock hipovolémico donde vemos que está prácticamente colapsada. Vemos acá el modo M donde casi está totalmente colapsada, donde hay una variabilidad más que importante, y después de 3 litros pasamos de vuelta al modo M y prácticamente no hay variabilidad. Entonces acá el índice de colapso de la vena cava va a ser mayor al 50% y acá el índice de colapso de la vena cava va a ser menor al 50%. Aquí tenemos este gráfico donde dice el diámetro máximo de la vena cava, el índice de colapso y cuál es la presión aproximada en milímetros de mercurio. Menos de 1.5, colapso total, la PVC es de 0,5. Un diámetro máximo de 1.5 a 2.5 con un índice mayor del 50, la PVC está entre 6 a 10 milímetros de mercurio. De 1.5 a 2.5 pero con un índice menor de 50, la PVC es de 11 a 15 milímetros de mercurio. Un diámetro máximo de la vena cava mayor a 2.5 con un índice de 25 a 50, la PVC va a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio, y mayor de 0.5 sin colapso, la presión es mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces en este caso tenemos un diámetro mínimo que colapsa completamente y un diámetro máximo que se ve muy bien acá en el modo M. Diámetro máximo y diámetro mínimo. Por lo tanto, cuando hacemos la cuenta, el índice de colapso de la vena cava inferior va a ser mayor al 50%. Fíjense aquí el ventrículo subsifoideo muy grande, muy dilatado, de la vena cava inferior muy dilatada, ¿sí? Con las venas suprahepáticas que están acá, están muy dilatadas, y con los movimientos respiratorios prácticamente no hay variabilidad, no hay modificaciones de la colapsabilidad. Por lo tanto, el índice de la vena cava inferior, en este caso, va a ser menor al 50%. Aquí tenemos un paciente donde vamos a ver cómo se contrae ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, desde una vista apical, y por afuera tenemos un importante derrame pericárdico que probablemente tenga un taponamiento, al menos ecográfico. En este caso estamos evaluando la vena cava inferior de este paciente con taponamiento cardíaco, por lo cual vemos que prácticamente no hay variabilidad. En este caso no es porque la presión de la aurícula derecha está muy elevada, sino porque hay un taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen ventilación mecánica? ¿No? Hay muchos trabajos ya desde el 2004 por Christopher Barbier, donde habla sobre los movimientos respiratorios, sobre la vena cava inferior, podría predecir la respuesta a líquidos en los pacientes sépticos, trabajo más que interesante, por lo cual llega este trabajo a determinar el índice de distensibilidad en los pacientes ventilados, donde la cuenta es la siguiente: diámetro máximo menos el diámetro mínimo dividido el diámetro mínimo multiplicado por 100. Por lo cual, cuando es mayor a 18%, va a predecir que un paciente va a ser respondedor a líquidos entre un 90% de sensibilidad y 90% de especificidad. Aquí en este caso tenemos, fíjense, el movimiento del ciclado respiratorio, y acá tenemos entonces el diámetro máximo y el diámetro mínimo, por lo cual si hacemos la cuenta, diámetro máximo menos diámetro mínimo dividido diámetro mínimo, nos tendría que dar mayor a un 18% cuando el paciente va a ser respondedor a líquidos. Ahora evaluamos el tanque para buscar pérdidas. Vemos en un politraumatismo a nivel del peritoneo, a nivel del tórax. Cuando no es por trauma, ver si hay derrame pleural o ascitis o compromiso del tanque, como en los pacientes que tienen un neumotórax a tensión, donde hay desplazamiento del mediastino y por lo tanto interrupción de la llegada de la sangre a las cavidades derechas.
Entonces en este caso vemos el cuadrante superior derecho donde se ve el riñón derecho y acá presenta la banda de líquido libre, bandana ecogénica de líquido libre, o si no del lado izquierdo donde se ve muy bien también el líquido libre, o acá a nivel de pelvis donde está la vejiga y también de vuelta vemos líquido libre. Sino también acá no solamente vemos líquido libre, acá suprahepático, sino también vemos que hay derrame pleural. Todo este ángulo anecogénico. Entonces acá vemos en este paciente donde presenta acá una banda de líquido libre. Acá está el riñón, acá está el vaso. ¿Y qué es lo que vemos entonces en la diapositiva de acá abajo? A nivel pelviano, vemos como hay una imagen del ovario donde tiene líquido libre. Por lo cual esto fue una rotura de un quiste hemorrágico. En el paciente que está en shock hipovolémico, lo que podemos determinar a nivel subsifoideo es cómo las cavidades prácticamente se tocan, cómo las paredes ventriculares se tocan unas con otras, determinando el signo del beso. Los que tienen compromiso del tanque, en este caso un neumotórax hipertensivo, vamos a ver de esta forma. En el pulmón derecho vemos muy bien acá como hay sliding y pasamos el caliper del modo M y vamos a determinar lo que se llama el signo de la playa y el mar. En el paciente del lado donde tiene neumotórax hipertensivo no se visualiza esta playa y el mar, se visualiza todo como un código de barras o el signo de la estratosfera. En este caso determina que hay un neumotórax de ese lado. Bien, como les decía, entonces hay un desplazamiento acá de ambas pleuras, hay un sliding positivo o como le digo, un camino de hormigas del pulmón normal. Y si vamos aquí en esta parte, ¿sí? Un desplazamiento, un camino de hormigas. Y si vamos del otro lado, lo que estamos viendo es como el paciente está respirando, pero el sliding, que debería estar acá, el camino de hormigas, no se visualiza. Esto habla de que está solamente la pleura parietal y la pleura visceral está medio para acá adentro. Por lo tanto, ese camino de hormigas, donde frota una pleura con otra, no está. La tercera etapa son las tuberías, es decir, hay que evaluar el sistema circulatorio, las grandes arterias y las grandes venas. ¿Sí? Por lo tanto, hay diferentes ventanas, sobre todo para ver todo lo que es la aorta abdominal y los vasos inguinales y también popliteo. Por lo cual, la secuencia a seguir es determinar la rotura de tuberías como un aneurisma o una disección de aorta torácica abdominal. Entonces, medir los diámetros desde ambas paredes externas de la aorta. Recuerden que mayor a 30 milímetros se sospecha de aneurisma y buscar también trombos o flap de disección. Y la búsqueda de obstrucción de las tuberías, bueno, habla sobre la evaluación de las venas femorales y popliteas, donde se trata de buscar si hay trombos ecogénicos y falta de colapso de las venas, determinando trombosis venosa profunda y probablemente un TEP. Bien, para medir entonces esta aorta hay que buscar un plano transversal y sagital, ¿no? Desde el diafragma hasta la bifurcación se mide el tamaño en ambos planos. Recordar que lo normal es menos de 20 milímetros de la aorta, de 20 a 30 es una aorta dilatada o ectásica y más de 30 milímetros hablamos de aneurisma de aorta. Acuérdense que menos de 5 centímetros hay un 15% de ruptura y mayor de 6 centímetros hay un 20% de ruptura inminente. Entonces, la forma de medir es a nivel longitudinal y también en su eje corto. Como vemos acá, el diámetro acá de la aorta mide 84 milímetros y tiene adosado un trombo.
Entonces acá la forma de medir la aorta, que la medimos entonces en longitudinal, cuánto mide ese aneurisma, y en transversal de lado a lado, de cara externa a cara externa. En este caso tiene 45 milímetros y un trombo a su alrededor adosado a su pared. Aquí tenemos un corte longitudinal donde visualizamos la aorta y de repente está aumentada de tamaño, mide 4.1 de caliper a caliper, determinando un aneurisma de aorta, infrarrenal en este caso. Aquí veamos este video donde se ve la aorta dilatada con un trombo adherido mural. Bajamos a las ilíacas y también hay continuidad de la dilatación del aneurisma de aorta hacia las ilíacas. Vemos de vuelta el video. Esta es la luz, el trombo adosado. Bajamos, se divide y continúa entonces un poco el aneurisma sobre las ilíacas primitivas. Entonces se mide de acá a acá. Bien, y otra parte de las tuberías es determinar cómo están las venas a nivel femoral y a nivel popliteo. Entonces en este caso se ve muy bien a nivel inguinal un trombo en la femoral. Acá se ve un trombo en la poplitea, donde la vena está dilatada, con una imagen con ecos en su interior. Prácticamente no se tiñe porque está el trombo con el Doppler. Y acá son imágenes normales, acá no hay compresión. Y acá sí hay compresión, por lo tanto la vena colapsa. En este caso con Doppler vemos que sin compresión se ven muy bien las dos, la arteria y la vena, y con compresión deja de haber flujo venoso. Así que todas estas imágenes de abajo son normales. Entonces en este caso tenemos un trombo con imagen ecogénica en su interior, le ponemos Doppler y no tiñe. Vemos entonces acá, sin compresión, se ve el trombo y comprimimos lentamente y la vena femoral no comprime. Veamos este video, la vena femoral con imagen ecogénica en su interior, el callado de la safena ocupado, con la safena mayor también ocupada con un trombo. Así que tenemos una trombosis femoral con trombosis del callado y la safena mayor. Ir finalizando, el RASH evalúa la bomba, el tanque y las tuberías. La imagen que debemos hacer subsifoidea es la primera y una de las principales vistas que tenemos que realizar para determinar el tamaño de las cámaras, la contractilidad y también si hay derrame pericárdico. La vena cava inferior sirve para ver la precarga. Ojo con los falsos positivos, como en los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, y no es fidedigno para guiarse a la reanimación por fluidos. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.